Continuamos la segunda parte de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores Televisión. Y esta segunda parte tengo el gusto de presentar y conversar con la doctora Elizabeth Becerra, neumóloga del Hospital Edgardo Revalliati Martins. También es neumóloga de la clínica El Golf y la clínica TESA. La doctora Becerra es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Neumología y ha sido presidenta de la Asociación Peruana de Broncoscopía Intervencionista. Elizabeth, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por tu invitación. Muy amable. ¿Por qué te hiciste neumóloga? Primero vamos a conocernos para que la gente nos conozca. Bueno, te cuento, Carlos, que yo sufro de asma desde la infancia. Mire, ya un buen motivo. Exactamente. Entonces, realmente los hospitales para mí eran casi mi casa. Desde los 2 años siempre he sido asmática. Me ha tratado un neumólogo muy bueno durante toda mi infancia, el doctor Zavala Estamburi. Lo recuerdo mucho, con mucho cariño. Y haber vivido entre nebulizadores y entre emergencias, realmente uno me hizo querer los hospitales, me hizo buscar el tratar de ayudar también a la gente, sobre todo las personas que tenían el mismo problema que yo, ¿no? Que eran la asfixia. Realmente muchas veces he llegado a la emergencia asfixiándome y creo que ese fue el interés por estudiar medicina y luego por estudiar el campo de la neumología. Creo que ese fue lo que más me animó a seguir esta especialidad. Qué interesante. Y estamos en invierno, todos esperamos que acabe pronto ya el invierno, aunque cada día está más crudo, pero en el invierno aumentan las enfermedades respiratorias. Así es, Carlos. ¿Qué enfermedades respiratorias tenemos que tener presentes en esta época? En esta estación. Así es. Bueno, tenemos que tener en cuenta principalmente las enfermedades que son más frecuentes, que son las enfermedades gripales, los resfríos comunes, las neumonías, los pacientes que sufren de enfermedades respiratorias crónicas como los asmáticos, los que tienen enfisema o fibrosis o alguna otra enfermedad pulmonar. Se incrementa más las exacerbaciones, es decir, se reactivan sus cuadros respiratorios de fondo, y más aún en el adulto mayor y en los niños menores de 5 años, que son la población vulnerable realmente. En ellos hay que tener mucho más cuidado porque estas enfermedades se presentan de manera más severa y pueden llegar a ser mortales. Yo quiero que nos hagas una explicación, ¿cuál es la diferencia entre el resfriado, la gripe y la influenza? Porque a veces lo confundimos inclusive hasta los propios médicos. Así es. El resfriado son síntomas realmente, como nosotros le llamamos, mínimos, en los cuales hay un poco de mucosidad nasal, un poco de lagrimeo, puede o no existir tos, dolor de garganta, son síntomas menores que pueden ser manejados ambulatoriamente en cualquier persona, no van más allá, podrían llegar a tener una febrícula. Febrícula significa hasta 37,5 de temperatura, quizás 38, y que pasa solo. Ese es el resfriado. La gripe ya está provocada por un virus que es más agresivo, puede ser por la influenza, que es lo más frecuente que tenemos, y la gripe sí ya tiene síntomas más dramáticos. Hay dolor de cuerpo, fiebres altas muchas veces, rinorrea, dolor de garganta, dolor de oídos, puede haber una cefalea muy intensa, dolores de cabeza muy intensos, y llevan a la persona a la cama. Realmente lo llevan a la cama. El cuerpo está demasiado descompuesto, con mucho malestar general, y lo pueden llevar a la cama, pero estos síntomas con solamente medicación para el dolor, para la mucosidad que puedan tener, para bajar la fiebre, líquidos tibios, mejora solamente con sintomáticos. Ya la neumonía ya es un proceso el cual va a atacar el saco respiratorio, el alveolo, donde ya se ataca el parénquima pulmonar. Ya estamos hablando de una enfermedad más grave que ya amerita definitivamente la visita del médico. El paciente va a tener muchos síntomas diferentes, más agresivos. Dentro de un rato tocamos las neumonías y vamos a continuar con la influenza. ¿Es importante la vacuna contra la influenza? Así es, Carlos. ¿Y quiénes deben de vacunarse? Correcto. En cuanto a la vacunación por la influenza, definitivamente es una vacuna que se tiene que colocar anualmente. Muchos pacientes acuden a vacunarse en esta época. No es la época propicia para vacunarse, definitivamente no.
¿Cuáles son las épocas propicias para tener una vacunación? Cada año cambian las cepas de estos virus, por lo tanto, cada año la vacuna es diferente, la vacuna es anual. ¿Cuándo es la época más propicia para vacunarse? Entre los meses de marzo, abril hasta mayo. ¿Por qué? Explico. Básicamente porque en esos meses todavía, como el clima no ha cambiado, no hay mucho frío, es un ambiente realmente templado, el paciente, no hay muchos virus en el ambiente, por lo tanto, no hay la posibilidad de estar incubando el virus y colocarse la vacuna. Recordemos que la vacuna de influenza es un virus atenuado. Si uno está ya contagiado con el virus, es decir, estamos incubando y nos colocamos la vacuna, podríamos desarrollar una gripe bastante severa y más aún si es un adulto mayor o un niño podría provocar muchos problemas. O sea, hay que vacunarse en otoño. Así es. Antes que comience el invierno. Así es, exactamente, y todos los años. Y en el Perú el invierno comienza en junio. Así es. O sea que la recomendación es en mayo, abril. Es. La vacuna suele llegar acá al Perú en el mes de abril, rara vez se llega en marzo. Abril y mayo son los meses adecuados para vacunarse. Esta época es dificilísimo. Ya acabó el invierno. Ya acabó, estamos en pleno invierno, podría estar la persona incubando y habría mayores problemas. ¿Y esa vacuna es gratuita o la cubre el gobierno o hay que comprarla? No, la vacuna actualmente pueden comprarla. Está también disponible, definitivamente está dentro del programa de vacunación, junto con la vacuna del neumococo, la vacuna para la neumonía, ya están dentro de los programas de vacunación del gobierno. Entonces pueden acceder con facilidad las personas que pueden conseguirlas en los diferentes estamentos del Ministerio de Salud. Entonces, no confundir el resfriado con la gripe por influenza, que ya es una cosa más seria y más complicada. Ahora sí vayamos a la neumonía, que todos les tenemos miedo. Has explicado que ya al tejido pulmonar, en lo que es el parénquima pulmonar, como que se inflama y viene todo un cuadro. ¿Todas las neumonías se deben de hospitalizar al enfermo con neumonía o se puede manejar la neumonía en casa? Vamos a hablar del adulto mayor. Sí, adulto mayor. Estamos hablando de la neumonía en el adulto mayor. La neumonía en el adulto mayor hay que centrarla y vamos a agrupar acá a dos grupos etarios, primeramente para hablar de la neumonía en el adulto mayor. ¿Qué cosa primeramente es la neumonía? La neumonía va a afectar los sacos de aire, que son los alvéolos, y se van a llenar de agua, de líquido, o también se pueden llenar de pus, es decir, que afecta el parénquima pulmonar. Las vías respiratorias están conformadas desde la nariz, la laringe, la tráquea, que es el conducto, los bronquiolos y también el parénquima pulmonar, ¿no es cierto? En el parénquima pulmonar están los sacos de aire, que son los alvéolos, que van a ser la unidad alveolar, la unidad que va a hacer el intercambio gaseoso, la que va a hacer que nosotros tomamos el aire, va a oxigenar, luego ese oxígeno con sangre ya oxigenada se va a ir a todo el organismo y luego vamos a eliminar el dióxido de carbono. Entonces, la neumonía va a ser diferente y se va a manifestar de diferente manera en el adulto mayor de 60 a 75 años que en el de 75 años a más. Va a tener síntomas diferentes. Claro, se va a manifestar de manera diferente. Mira que en adulto mayor... En geriatría llamamos a ese grupo el young old, que es el viejo joven. Así es. Y el old, y ojo, no estoy hablando jerga ni ofendiendo. Young old y old, o sea, el viejo, que está en inglés y en cualquier libro de geriatría. Exactamente. Ya, y entonces, esos dos grupos diferentes nos están saludando. Lourdes Alba nos dice excelentes profesionales, muchas gracias Lourdes. Milena Maribel, que está haciendo una pregunta que dice ¿qué hacer cuando el adulto mayor no desea caminar? Y Roxana Loaiza, que también nos envía muchísimos saludos, especialmente a la doctora Elizabeth. Desde acá un abrazo. ¿Cuál es la diferencia de esos dos grupos? Entonces, estábamos clasificando a los adultos mayores en dos grupos, el grupo de 60 a 75 y de 75 a más. Y luego vamos a hacer otra clasificación del adulto mayor para poder entrar bien a poder hacer un buen diagnóstico de la neumonía en el adulto mayor. Tenemos al adulto mayor que viene por sus propios medios sin ninguna enfermedad. Es el adulto mayor que no toma ninguna medicina, sano, se ha cuidado bien, no tiene ninguna cardiopatía, no ha sido fumador, llega sano a la consulta. Hay otro adulto mayor
que tiene comorbilidades, es decir, adulto mayor que toma pastillas para la presión, que sufre de algún problema cardíaco, de algún problema neurológico, de algún problema renal, de alguna enfermedad adicional que amerita tomar pastillas. Tenemos al adulto mayor que sufre de una comorbilidad respiratoria, es decir, puede tener un asma, puede tener fibrosis, puede tener enfisema, puede ser fumador. Y el cuarto grupo es el adulto mayor postrado, el adulto mayor que se le cuida en casa, pero que está estable, ¿no? Está estable, se le cuida, se le brinda todos los cuidados, dependiente de la familia. Entonces, en cada grupo de esos, tanto en los 2 grupos etarios que he mencionado, como en estos 4 grupos que estoy mencionando, de cómo se presenta el adulto mayor en su estado basal, los síntomas van a ser diferentes y hay que tenerlos en cuenta. Qué importante, lo ¿Ya? que nos está diciendo Entonces, la doctora. No todos los enfermos, por decir, tiene adulto mayor, 75 años, no, ha dado 4 características diferentes. 4 tipos en cuanto se refiere al estado basal y 2 tipos diferentes en cuanto se refiere a la edad. Entonces, en el adulto mayor más joven, como mencionas tú, el de 60 a 75 años, los síntomas son más frecuentes, lo que nosotros más encontramos: tos, falta de aire, secreción nasal, secreción respiratoria, moviliza flemas, puede haber dolor en el pecho, puede haber inclusive fiebres bastante altas, y eso ya nos está llamando la atención y decimos, tiene un problema respiratorio, le tomamos una placa y nos encontramos con unas imágenes y tiene una neumonía. ¿Tiene que ir al hospital? Sí, señor. Todo adulto mayor diagnosticado de neumonía tiene que acudir a un centro hospitalario, todos. Ahora, si tenemos un segundo grupo, el grupo etario de 75 a más, los síntomas ya son diferentes, Carlos. Los síntomas son más abigarrados. ¿Hacia dónde van los síntomas? Síntomas, como mencionaste en tu columna, que la leí del TROME, que me pareció genial, un adulto mayor que viene porque tiene trastorno del sensorio, se desmayó, como mencionaste en tu columna. Un adulto mayor que puede tener dolor de abdomen, le duele el estómago, mencionan que tiene dolores abdominales, náuseas, deja de comer, no tiene apetito, se torna más somnoliento. Ese paciente puede tener una neumonía. Los síntomas son diferentes y no son dirigidos específicamente al sistema respiratorio. Esto es importantísimo, porque como dice la doctora Elizabeth, el adulto joven, el adulto mayor joven tiene los síntomas clásicos, pero el adulto mayor puede tener otras molestias, otros síntomas y estar cursando con una neumonía. Así es, y que no nos hacen sospechar. Podemos pensar que es una diarrea, algún otro problema estomacal, pero siempre hay que pensar en neumonía, en el adulto mayor del segundo grupo etario. Asimismo, cuando tenemos un estado basal del adulto mayor sano, del adulto mayor con comorbilidad que no sea respiratoria, los que tienen enfermedad cardiovascular, renal, neurológica, también pueden cursar con ese tipo de síntomas que no son necesariamente respiratorios. Es decir, los únicos que van a cursar con síntomas respiratorios, tos, dolor de cabeza, secreción nasal, fiebres, movilización de secreciones, son el adulto mayor sano. De allí, cualquier cosa, cualquier otro síntoma nos está alertando de una posible neumonía, porque los adultos mayores sabemos que son más propensos a tener este tipo de enfermedad respiratoria. Al ser propensos a esta enfermedad, hablamos un poquito sobre las vacunas contra la influenza. ¿Hay vacuna contra la neumonía? Así es. Existen en el medio actual 2 tipos de vacuna para la neumonía: la vacuna conjugada y la polisacárida. La que el Ministerio de Salud ha tomado dentro de su programa de vacunación para los adultos mayores y para los niños menores de 5 años es la conjugada, que se refieren, veo yo que son similares en los estudios, pero refieren que la conjugada tiene mayor acción inmunogénica, entonces por lo tanto la han tomado dentro de tu programa de vacunación. Entonces puede ir cualquier adulto mayor a vacunarse contra la neumonía. El efecto de esta más o menos es a las 4 semanas, 3 a 4 semanas después de haberse administrado la vacunación.
los síntomas que se tienen después de haber sido vacunados son mínimos, un poco de enrojecimiento, dolor de hombro, rarísima vez fiebre. Tú mencionaste que la vacuna contra la influenza hay que realizarla todos los años. Así es. En el caso de la vacuna para la neumonía, ¿es todos los años? No. No, ok. No. La vacuna de la neumonía se pone una sola vez y nada más. ¿Una vez en la vida? Una sola vez en el adulto mayor puede vacunarse. Un adulto que se ha vacunado, un adulto menor de 60 años, que se ha vacunado, puede volver a vacunarse a los 10 años. Puede volver a vacunarse a los 10 años. Hay una cobertura de 10 años. Así es, más o menos. En el adulto mayor se refiere de que es necesariamente solo es necesaria una dosis. Es más, se menciona que el adulto mayor de 85 años se ha estado dudando mucho sobre la efectividad de la vacuna del neumococo en el adulto mayor de 85 años por el estado inmunológico propio que tiene, por la involución del timo, los pocos linfocitos que tiene, por el deterioro normal, el envejecimiento normal del pulmón. Sus defensas están bajas. Así es. Entonces, se ha mencionado que no protege mucho, pero ante la duda, porque no hay estudios serios sobre esto, se prefiere la vacunación definitivamente. Y si una persona que tiene los recursos puede vacunarse con los dos tipos, con la conjugada y la no conjugada. Se ha mencionado, mire, suficiente con que se vacune de una. En los estudios y los mismos laboratorios mencionan que puede vacunarse primero contra la conjugada y al año siguiente hacer una segunda protección con la polisacárida. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, pero es suficiente con una sola vacunación. Miren, una vez cuando se es adulto mayor y se puede esperar más o menos unos 10 años para volver a vacunarse. Y la vacuna es gratuita, la cubre el Estado. Así es. O sea, no hay asegurado, tenga seguro social o no tenga seguro social. Cualquier ciudadano del Perú puede vacunarse contra la neumonía. Y así como la influenza, se recomienda vacunarse antes del invierno. Aquí sí no hay problema. Uno puede vacunarse en cualquier época del año, porque acá, a diferencia de la influenza que la persona puede estar incubando, en el caso de la neumonía no. El caso de la neumonía te cubre contra algunos serotipos y específicamente para el neumococo, ¿no? Entonces, ¿qué es la vacunación? Es específicamente para el neumococo. Ahora, las neumonías en los ancianos pueden ser virales, pueden ser bacterianas, no necesariamente por neumococo. Y por otros microbios. Y por otro tipo de microbios, ¿no? Claro, pero sí es importante vacunarse en cualquier época del año. Acá sí no hay época. Vamos a hacer una pausa y volvemos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores Televisión. Gracias. Volvemos con Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, por Radio Miraflores Televisión. Se encuentra la doctora Elizabeth Becerra, neumóloga,
que nos está despejando un montón de dudas. Nos escribe Doris Oré desde Estados Unidos y nos pregunta si una persona que vive en los Estados Unidos al venir al Perú debería vacunarse otra vez o es la misma vacuna la de las personas del hemisferio sur que la del hemisferio norte. Ok, gracias Doris por tu pregunta. Efectivamente son diferentes cepas y si ella va a venir a Lima en el crudo invierno definitivamente debiera venir vacunada, pero la cepa es diferente porque la va a proteger contra las cepas del hemisferio norte. En el hemisferio sur son diferentes. Llega generalmente, como les digo, la vacuna a partir del mes de marzo, abril ya está llegando la vacuna y si es que ella desea venir al Perú, pues debería estar protegida, ¿no? Debería estar protegida y debería vacunarse acá, salvo que encuentre la vacuna del hemisferio sur. No, es que el invierno de Estados Unidos y del es diferente. Es en diciembre. Es diferente. Y el nuestro es en junio. Al revés, exactamente. Ahora, hay otra pregunta que nos hace el amigo Lara, es ¿qué pacientes no deberían de vacunarse? ¿O todos se deberían de vacunar? Ya. Con respecto a la vacuna, vamos a diferenciar la vacuna de la influenza. La vacuna de la influenza es necesario, es importante que se tenga la vacunación en la población más vulnerable, menores de 5 años y el adulto mayor, mayores de 60 años y toda persona que sufra de enfermedad respiratoria, es decir, el paciente puede tener 40 años y ser asmático, puede tener un asma severa, puede tener fibrosis pulmonar a los 58 años, 57 años, no necesariamente ser un adulto mayor, puede tener un enfisema pulmonar. Todo paciente que tiene enfermedad respiratoria o enfermedad crónica, por ejemplo, un paciente renal, por ejemplo, un paciente cardiópata crónico y con recurrencias de enfermedad, tiene que vacunarse. Persona con de ambas, baja, ¿sí? con inmunosupresión de algún ¿Una tipo. persona con fiebre, con un resfrío, podría vacunarse? No, no es conveniente, es preferible vacunarse estando relativamente sano, ¿no? Estando relativamente sin ningún tipo de infección, sin ninguna posibilidad de que exista algún cruce o pueda desarrollar la enfermedad, sobre todo con la vacuna de la influenza, ¿no? Hay unas enfermedades crónicas del aparato respiratorio muy frecuentes, que es la fibrosis pulmonar y el enfisema. Y son muchas veces personas que recaen al año 1 o 2 veces y constantemente están hospitalizándose. ¿Qué se debe de hacer con estos pacientes para que se enfermen menos o no se enfermen? Ya, voy a dar algunas recomendaciones. En general en el adulto mayor, general en el adulto mayor y que va a incluir a estos pacientes respiratorios crónicos que tienen fibrosis pulmonar, enfisema, hábito tabáquico o asmáticos. Estos pacientes tienen que vacunarse tanto de la vacuna de la influenza como de la vacuna contra el neumococo. Eso es uno. Número 2, es importante que estos pacientes, aparte de estar vacunados, tengan sus controles periódicos con su neumólogo, con su médico geriatra, con su médico internista. Ojo, vayan es al médico. Importante, son los controles, controles periódicos, su medicación habitual, porque muchas veces el paciente crónico respiratorio deja los inhaladores, pero dice, me siento bien, ¿para qué voy a utilizar? La medicación crónica es importante que la mantengan. Es importante, sobre todo, como disminuye las defensas en el adulto mayor, va a disminuir la calidad del moco, disminuye en el adulto mayor, se vuelve un moco más espeso, más denso. ¿Qué cosa hace eso? Que los cilios que están en toda la mucosa respiratoria, desde la nariz, la laringe, la tráquea, todo ese moco que tiene los cilios son como las escobitas que van a barrer todos los microorganismos que nosotros estamos respirando. Esos cilios al envejecer, al nosotros tener este proceso de envejecimiento, de 60 a 75 años estos cilios van a disminuir su motilidad, disminuyen su movimiento, por lo tanto las defensas bajan. Cuando hay frío, Carlos, ahora en esta época, esos cilios, aparte de disminuir, ya prácticamente se caen y no tienen ninguna actividad. Entonces ahí tenemos un mecanismo de defensa menos. Como que se atraca la flema. Así es, entonces se atrapan las secreciones. Hay una cosa bien interesante en el adulto mayor y que veo constantemente en la consulta y que creo que es importante y seguramente que tú la ves como geriatra.
El adulto mayor que llega a la consulta, el adulto mayor de 85 años, siempre viene con un síndrome de resfrío. Siempre señala que tiene rinorrea y dice, estoy resfriado toda la vida, doctora, ¿y cuándo me voy a curar de este resfriado? No es que estén resfriados, no es que tengan una rinitis alérgica, es la calidad del moco. Miren, qué importante. Es la calidad del moco que ha disminuido. O sea, no es un resfrío. No, no es un resfriado, es la calidad de moco que cambia por alteraciones a nivel del colágeno, a nivel de la elastina. Entonces ese moco, al estar más alterado, más espeso, incomoda más y comienza a haber un goteo postnasal, como que una especie de sinusitis, pasa para atrás el moco e incomoda mucho a la persona, al adulto mayor. ¿Qué se puede hacer? Líquidos abundantes, vaporizaciones con aguas de manzanilla, no con olores fuertes, sino con agua de manzanilla, o el vapor solo, ¿no?, que se puede realizar en casa con una ollita. Y con cuidado de no quemarse. Sí, muchísimo cuidado, eso sí es cierto. La tacita, pero con cuidado. Así es. Entonces esas cosas van a disminuir mucho las molestias. Dar tanto antihistamínico no es bueno en el adulto mayor, definitivamente. Seca demasiado las mucosas y puede hacer que el microorganismo se quede pegado, atascado y ser fuente al contrario de infección. Y ese es un problema bien común, que las personas van a la farmacia, se automedican, compran un antihistamínico y, como dice la doctora, el microbio, en vez de ser eliminado, se queda adentro y ahí empieza a aprovechar a crecer. Así es. El 70%, es importante también mencionarlo, yo creo que para tu audiencia es importante mencionarlo, que el 70% de las neumonías en el adulto mayor son producidos por microaspiraciones de los gérmenes que están en la boca, en la orofaringe. Son microaspiraciones que son asintomáticas, entonces hay que mantener una buena higiene dental y bucal. Ir al dentista es muy importante para el adulto mayor. Fundamental. Muy Yo importante. también voy a invitar próximamente a algún odontogeriatra para que nos hable del cuidado de la boca, porque a veces vemos la pobre boca de los adultos mayores y están con todas las muelas picadas y sucias y no hay un cuidado. Bueno, hay un mito. Bueno, yo digo un mito, pero tú lo vas a aclarar, de que los inhaladores son malos. Dicen, no, si después me acostumbro y no voy a poder dejarlo. Sí. ¿Qué nos dices sobre los inhaladores? Bueno, eso siempre lo he escuchado de casi todos mis pacientes. Me voy a acostumbrar. Y a todas las edades. Y en todas las edades, desde los pequeñitos hasta los más grandes, ¿no? Efectivamente, yo le digo, pero ¿cómo se va a acostumbrar usted si no lo va a usar cuando yo no se lo indico, ¿no? Porque obviamente el inhalador tiene que estar indicado por el médico, y el médico dirá el tiempo que se va a necesitar. Y yo le explico, si el inhalador ha sido indicado y dosificado por el médico, neumólogo, internista, geriatra, el médico al cual van, ¿no?, su médico de cabecera, no tienen por qué acostumbrarse, porque obviamente va a ser indicado y dado en la dosis correcta y el tiempo adecuado. Utilicen sus inhaladores. El inhalador, existen bastantes tipos de inhaladores, porque todos creen que existe un solo tipo de inhalador. Hay inhaladores que tienen broncodilatadores para abrir los bronquios, corticoides para desinflamar la vía aérea. Hay otro tipo ahora de desinflamantes de la vía aérea, de broncodilatadores de acción prolongada. Existen muchos tipos de inhaladores, pero existen inhaladores que se deben usar crónicamente, sobre todo en los pacientes respiratorios crónicos, como por ejemplo los pacientes que tienen enfisema, como por ejemplo los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, por ejemplo los pacientes asmáticos. Miren, o sea, no tengan miedo a utilizar los inhaladores si es que su médico se los ha indicado. Ahora, en el adulto mayor es muy difícil a veces sincronizar el inhalador, entonces se utilizan unos aparatos. Así es, que les llaman cámaras, creo. Así es, exactamente. El adulto mayor es más difícil, igual que los niños, poder coincidir con el disparo, con la absorción. Entonces, existen ahora varios tipos de dosificar estos inhaladores. Hay inhaladores en polvo seco que un adulto mayor fácilmente los puede aspirar. Hay inhaladores que se utilizan con aerocámara como los niños y se aplican, es más fácil su aplicación, es como unas botellas largas con una mascarilla que tienen que presionar bastante en el rostro para que no se escape y así fácilmente lograr la administración adecuada, ¿no?, del fármaco. Después lo vemos en la televisión, en los comerciales de televisión, inclusive los recomiendan artistas, deportistas, pero ¿hasta qué punto es recomendable utilizar los jarabes para la tos
O mejor dicho, jarabes contra la tos. Ya, sí. O pastillas. Así es. Actualmente, en el momento actual, Carlos, hay una epidemia tremenda de unos gérmenes atípicos que están produciendo unas toses incontrolables, un síndrome coqueluchoide que le llamamos. Una tos, pero que es persistente, que llega a ahogar al paciente. Esto más en el adulto que en el adulto mayor. Cuando se produce en el adulto mayor, esto ya llega a ser bastante difícil de manejar. Tiene que estar hospitalizado el paciente, inclusive con oxígeno, y definitivamente allí, solo allí es importante el uso de estos antitusígenos. Cuando la tos ya es tan exigente que el adulto no puede ni respirar. Pero en otros casos en los cuales la tos no es tan exigente, no se recomienda el antitusígeno porque la tos es un mecanismo de defensa. La tos es lo que va a eliminar justamente las secreciones que se tienen en los saquitos de aire que tenemos, que son los alveolos, ¿no? Esa es la idea básicamente. Entonces, no abusar de los jarabes para la tos, en todo caso que lo recomiende el médico, porque es un mecanismo de defensa, es la oportunidad que tiene el cuerpo para eliminar esos microbios. Nos saluda Rosario Peña, excelentes profesionales, el doctor Carlos Sandoval y la doctora Elizabeth Becerra. Max Monge nos hace una pregunta muy importante. Sí. Pregunta si es que los adultos mayores pueden tener neumonía sin fiebre. Sí, sí. A ver, explícanos cómo es eso. Así es. Te cuento, el sistema inmunológico del adulto mayor, como te había mencionado, difiere mucho de la persona adulta y había hablado de dos grupos etarios, el grupo etario de 60 a 75 y de 75 a más. Normalmente, habitualmente, el 90% de los pacientes de 75 a más no hace fiebre cuando tiene neumonía. La fiebre es un mecanismo que se va a tener, se va a obtener cuando hay un sistema de defensa adecuado. Es decir, se presenta en la mayoría de casos en los adultos más jóvenes, como los que tú habías mencionado, el primer grupo etario, ¿no? Pero ¿puede haber neumonía sin fiebre? Sí, puede haber neumonía sin fiebre, definitivamente. Claro, por ejemplo, yo que casi nunca veo gente joven, porque el grupo con los que yo trabajo son adultos mayores, pero cuando hacía medicina interna, llegaba un joven de 19, 20 años y tenía 41 de temperatura, Bien. Volaba. Yo le explicaba a su mamá que era porque las defensas del joven están a full. Entonces apenas viene un microbio, el cuerpo, su sistema nervioso actúa y dispara la fiebre, pero en el adulto mayor puede tener una enfermedad tan grave y tan preocupante como es una neumonía y sin embargo no hace fiebre. Es más, te explico. El adulto mayor del segundo grupo etario, el mayor de 75 años, tú sabes que se sufren alteraciones en la caja torácica, ¿no es cierto? Porque obviamente más edad, más envejecimiento, hay calcificaciones de las articulaciones de las costillas con las vértebras, la caja torácica se abomba, se vuelve como un tonel, ¿no? Entonces eso hace que disminuye la capacidad ventilatoria, se vuelve como un paciente que se llama enfisema senil. Seguramente nosotros habemos visto placas que a veces son informadas como enfisema. Uy, el paciente se asusta, tengo enfisema. No, señora, tranquila. Esto es un enfisema senil. Es producto del abombamiento de la caja torácica que hace que en el adulto mayor de 75 años, inclusive nosotros no escuchemos secreciones, no moviliza flemas, porque estamos hablando de que la neumonía es el aumento de las secreciones a nivel de los alveolos, de los saquitos respiratorios. Pero puede no tener flema, pero nosotros escucharle los soniditos que son los crepitantes, ¿no? Esos soniditos especiales que escuchamos en el adulto, en la persona que tiene neumonía, y no movilizar flema, porque todo se encuentra debido a ese cambio en la morfología de la caja torácica, producto del envejecimiento, de las articulaciones que se comienzan a calcificar, del aplastamiento vertebral. Entonces cambia la caja torácica, la capacidad, así es, la capacidad hace que se tome aire y se mantenga el aire dentro y asimismo se mantengan las secreciones en las partes basales de los pulmones. Entonces se tienen allí sostenidas, no salen, no se eliminan. El adulto mayor elimina con muchísima dificultad, necesita más fuerza para poder eliminar esas secreciones. Y más aún si tiene problemas neurológicos, Carlos. Una última pregunta. ¿Qué es la neumonía atípica? Ay, ok, eso es importantísimo. Es lo que
actualmente estamos con una epidemia tremenda de neumonía atípica. La neumonía típica, por así decirlo, son las neumonías que se presentan en un lóbulo. Nosotros tenemos los pulmones, ¿no es cierto?, los dos pulmones, y existen lóbulos, zonas. Entonces, cuando se presenta en un lóbulo son las neumonías habituales, ¿no?, que tiene fiebre, que tiene tos. En la radiografía de pulmón podemos mirar una imagen en una zona del pulmón. En cambio, la neumonía atípica vemos infiltrados en ambos pulmones y pueden ser infiltrados intersticiales. Esas neumonías son más peligrosas, Carlos, son mucho más peligrosas en el adulto mayor, pero también son más frecuentes en el adulto mayor. Eso también es importante. Son por gérmenes generalmente atípicos, no son por neumococo, porque los neumococos habitualmente dan otro tipo de infiltrados. ¿Y por qué le dicen atípico? Porque no es lo habitual, no es lo habitual en el tipo de infiltrado que se presenta en una radiografía de tórax. Aquí nos Es hacen más o menos. varias preguntas. Dice, ¿cuándo usar oxígeno? Ok, claro que sí. El adulto mayor, nosotros utilizamos el oxígeno en el paciente que vemos que está polipneico, que está con agitación, que está con disnea, así sature. La saturación es una medida en la cual nosotros tenemos un pulsoxímetro, que es un aparatito muy sencillo que probablemente muchos lo conocen, y nosotros medimos la saturación de oxígeno en el dedo del paciente, seguramente muchos de tus pacientes lo deben conocer, y allí medimos cuánto está más o menos aproximadamente oxigenando el paciente. Una saturación de 92 a menos requiere oxígeno, pero en un paciente con neumonía, así esté saturando 95, 98, va a necesitar oxígeno siempre y cuando exista disnea, exista taquicardia. ¿Qué es Entonces, la disnea? La disnea es la falta de aire, la sensación de asfixia, la sensación de que me falta el aire, y eso va a hacer que yo comience a respirar más rápido. La frecuencia respiratoria de una persona es de 16 a 20. Si nosotros tenemos un paciente que está respirando, contamos con el reloj, es muy sencillo, y estamos viendo que el paciente tiene una respiración más agitada, pues necesita oxígeno. Como le digo, todo paciente ha sido un signo signo de alarma. De alarma, definitivamente, y que tiene que llevar al hospital al paciente, ¿no? Todo paciente con neumonía en el anciano tiene que ir al hospital, eso es claro. Hay muchos adultos mayores que no hacen fiebre y se hacen disnea, que es la sensación de falta de aire. Elizabeth, qué pena, el tiempo No nos te ha ganado. preocupes. Mira, hemos podido hablar más y ojalá vengas otro día para que nos hables sobre cuántos problemas neumológicos que existen. Tus palabras finales primero Okay. a los adultos mayores, a sus familiares. Claro que sí. Bueno, recordarles que la neumonía en el adulto mayor es una enfermedad muy grave, ocasiona mucha mortalidad cuando se presenta en el adulto mayor, prácticamente 85% de la mortalidad en la neumonía es en el adulto mayor. Se presenta en el adulto mayor. El 12 de noviembre es el día de la neumonía y se recuerda básicamente desde el año 2009 la importancia que tiene la vacunación y todas las medidas preventivas que tenemos que tener para evitar la neumonía en general y sobre todo en el adulto mayor. Elizabeth, y si alguien desea contactarse, ¿dónde te pueden ubicar para atenderse contigo? Bueno, pueden ubicarme para la atención al público en la clínica El Golf, en la clínica TESA, ya que en el Hospital Ravalete yo trabajo en cuidados intensivos, ahí no, En la clínica, no se puede trabajar. Diríjanse a la clínica El Golf o la clínica TESA. Muchísimas gracias. Ha sido la doctora Elizabeth Becerra, quien de una forma muy clara y didáctica nos ha aclarado muchísimas dudas que teníamos sobre las neumonías, y también hemos hablado sobre otros problemas respiratorios en el adulto mayor. Muchas gracias y será hasta el próximo sábado.